Shalom, Akim. Primeramente, toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Esta lección se llama Discipuli Yahawashi, que en latín significa estudiantes de Yahawashi. La etimología de la palabra discípulo viene del latín discipulus, que significa aprendiz o alumno. Y eso es lo que somos. Siendo discípulos de Yahawashi, somos sus alumnos. ¿Ok? Estamos aquí para aprender. Y cuando el Señor eligió a sus 12 discípulos principales, Él eligió hombres dispuestos a aprender, hombres listos para aprender. Igualmente hoy en día, cuando predicamos este mensaje, cuando anunciamos la palabra del Señor, no vamos a gastar nuestro tiempo con alguien que no es suficiente humilde para aprender, porque nosotros mismos hemos tenido que humillarnos y poner a un lado nuestras opiniones, poner a un lado lo que nosotros antes creíamos en el mundo. Por ejemplo, hermanos abandonaron idolatría, brujería, ateísmo. Hermanos tuvieron que eliminar lo que antes sabían y estar dispuestos a aprender lo nuevo, aprender la verdad. All right, so continuamos. En el inglés antiguo, disciple, y en el francés antiguo, disciple, dice aquel que se dedica a aprender y seguir las enseñanzas de un sabio mentor. Entonces, este es el significado de la palabra discípulo. Alguien que se dedica a aprender y seguir las enseñanzas de un sabio mentor. ¿Quién es nuestro sabio mentor? Yahawashi. Y Yahawashi nos enseña cómo agradar a su Padre. Yahawashi, siendo el camino al Padre, Él nos está enseñando, Él es nuestro mentor en cómo agradar a Yahweh Bahashem Yahawashi. All right, so discípulo radica en su compromiso con el proceso transformador de aprender, absorber y encarnar las enseñanzas impartidas. Entonces viene con mucho más que solo poner atención, viene con más que solo tomar notas. El Señor dice en una escritura que no seamos solo oidores de la palabra, pero hacedores. Que no solo oigamos, pero que hagamos. Y aquí estamos leyendo de un proceso transformador, y ese es el bautizo de la palabra. Esta palabra es el agua que nos bautiza, nos lava de lo sucio y nos enseña lo bueno, ¿verdad? Y tú debes estar dispuesto a ser transformado, ¿ok? Para aprender y absorber, y como aquí leen, encarnar las enseñanzas impartidas. ¿Qué significa eso? Hacer la palabra del Señor parte de tu carne. Eso significa encarnar, poner en obra, ¿ok? Hacer parte de tu carne, parte de tu ser. Continuamos. Mateo 10 y 24. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belzebú, cuánto más a los de su familia. Nosotros, siendo la familia de Yahawashi, Lord willing, siendo sus discípulos, Lord willing,
Al Señor le llamaron Belzebú en un instante, porque los milagros que hacía Yahweh Shai, la gente, específicamente los fariseos, ellos no querían aceptar que su poder venía del Padre Yahweh. Entonces, como ellos no comprendían su poder y lo despreciaban, lo llamaron al Señor Satanás, lo llamaron al Señor un diablo, un demonio. Entonces, si a nuestro Señor lo trataron de esa manera, ¿qué podemos esperar nosotros? Eso es lo que significa el primer verso. El discípulo no es superior a su maestro. Maltrataron a Yahweh Shai, ofendieron, humillaron a Yahweh Shai, lo despreciaron completamente. Nosotros debemos esperar lo mismo, la misma reacción. El Señor no nos levantó para ser sus profetas para que todo sea fácil. Este no es una misión fácil. Esto no es algo simple. Viene con dolor, viene con paciencia, viene con disciplina. Y la palabra disciplina también es hermana de discípulo, porque comparten la misma palabra raíz en latín, que es discípulos, o discípulos, que significa, de nuevo, aprendiz o alumno. Por el Espíritu, ese es el mensaje de este video. Debemos ser alumnos, listos para aprender. No detengas tu crecimiento pensando que ya lo sabes todo o cerrándote al aprendimiento. No permitas que orgullo te detenga de aprender más. Ahora vamos a Juan 14 y vamos a leer de 1 a 14, verso 1 a 14. Juan 14 y 1. Aquí Yahweh Shai consuela a sus discípulos, ¿verdad? Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Entonces aquí Yahweh Shai está hablando de cómo iba a dejar a sus discípulos en el mundo y él iba a regresar al Padre en el cielo. Pero él dice que iba a preparar un lugar para nosotros. Y aquí dice que en el hogar donde vive el Padre hay muchas viviendas. Porque nuestro Dios, Él no vive en una iglesia. Él no vive en un templo. Él no vive en este mundo. Yahweh no vive en este planeta. Él, por supuesto, Él es omnipresente y está en todas partes. Pero el punto es que el Señor no puede ser reducido a una habitación en un templo o una iglesia. Algo construido por manos de hombre, como dice el libro de Hechos. El Señor vive en el más allá. El Señor vive afuera de lo que nosotros conocemos. Cuando vemos el cielo, esa no es la habitación del Padre. Él está más allá, es más profundo en el cielo. Y en el cielo, en este espacio vasto, en la creación del Señor, hay diferentes planetas, hay otros mundos. Y estos son los lugares que mencionó Yahweh Shai. Porque en el reino de los cielos, hermanos y hermanas, el reino no solamente va a ser aquí en la tierra. Va a empezar aquí en Jerusalén, en el planeta Tierra. Pero el reino del Señor se va a extender hasta los cielos y los cielos. Se va a extender hasta otros mundos. Continuamos. Verso 3. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Yahweh Shai aquí prometió que iba a regresar para llevarnos con él. Así ustedes estarán donde yo esté. Y miren aquí, esto es clave. Yahweh Shai dijo, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy.
right? Pero mira cómo respondió Tomás, por ejemplo. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Right? Pero Yahawashi, ¿por qué dijo que ya lo sabían? Dijo, ustedes ya conocen el camino. Él estaba hablando de él mismo. Porque como leemos en verso 6, Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Yahawashi. Nadie llega al Padre sino por mí. Esa es otra cosa. Hay cierta gente que no le da el honor y gloria y respeto a Yahawashi que él merece. Hay israelitas, hay cristianos, hay católicos que no les importa hablar del Hijo. Ellos creen que tienen directamente una conexión o relación con el Padre. Pero eso es incorrecto. Si no fuera por el Hijo, no aprendiéramos cómo llegar al Padre. Porque como Él dijo aquí, yo soy el camino. ¿Qué significa eso? El ejemplo que Yahawashi nos dio con su vida, esas son las instrucciones. Ese es el camino que nosotros debemos adoptar. Y Yahawashi sufrió. Yahawashi sintió tristeza, sintió pérdida. Podemos leer de eso en Isaías 53. Esa es una antigua profecía de lo que el Señor Yahawashi iba a padecer. Entonces nosotros, siendo discípulos de Yahawashi, discípuli Yahawashi, debemos estar dispuestos a caminar como Él caminó, aprender lo que Él aprendió. ¿Ok? Porque hay otra escritura que dice que el Señor le enseñó a Yahawashi obediencia. Let me see if I can find it real quick. Lord willing. Siempre la saco, pero no me acuerdo. No me acuerdo dónde está. Selachia, hermanos, un momento. There it is. All right, Tawari Yahweh Bashem Yahushai. Esto es Hebreos 5. Let's see. One moment. Hebreos 5 y 5. Así tampoco Yahawashi se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Okay. So aquí está hablando de cómo el Señor le dio ese sacerdocio, esa posición de sumo sacerdote a Yahawashi. Yahawashi es nuestro único sumo sacerdote. Y Él no se glorificó a Él mismo, el Padre lo glorificó. Y esa es una lección ahí. Nosotros no busquemos glorificarnos a nosotros mismos, que el Padre y el Hijo lo hagan. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 7, y Yahawashi en los días de su carne, en los días como humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. So Yahawashi, como aquí leemos, Él ofreció ruegos y súplicas al Señor con gran clamor y lágrimas. ¿Ok? Verso 8. Porque si se acuerdan, Yahawashi estaba llorando antes de que lo arrestaran. Yahawashi le estaba pidiendo al Señor Yahweh, si hay otra manera, si hay otra forma de hacerlo. Pero Yahawashi al fin se sometió a la voluntad del Padre y dijo, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Entonces Yahawashi aceptó que iba a ser crucificado. Él aceptó que iba a sufrir esas cosas.
en obediencia al Padre. Y aquí está el highlight. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. All right. Y un poco de información sobre Melquisedec. ¿Por qué dice aquí según la orden de Melquisedec? Porque Melquisedec era un sacerdote que apareció en los días de Abraham. Pueden leer cuando Abraham le dio diezmo a Melquisedec. Y Melquisedec no tuvo principio ni fin. Melquisedec no era humano. Okay, Melquisedec vino en una forma especial porque nadie conocía de su principio ni de su fin. Él nomás apareció un día y desapareció. No un día, pero por un tiempo. Y Yahawashi, a él le llamamos nuestro sumo sacerdote porque el Padre así lo autorizó. Pero el sacerdocio, especialmente un sumo sacerdote, según nuestra ley, debe ser un hombre de la línea de Aarón. Debe ser un levita. Los sacerdotes eran levitas estrictamente. Entonces Yahawashi, que era de la tribu de Judá, ¿cómo es posible que él fuera sacerdote si no vino de la tribu de Leví? Y es por eso que el Señor declara esto. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, de la misma manera que Melquisedec no fue autorizado por una descendencia levítica, él nomás apareció y fue el sacerdote. Yahawashi también, él no vino de Leví, vino de Judá. Pero ¿quién lo autorizó? El Padre. Entonces, es nomás un ejemplo de cómo el Padre hace lo que Él desea. Él no tiene que seguir nuestra lógica. Él no tiene que seguir nuestras opiniones. All right? Y Él es sobre su propia ley. All right? Porque, de nuevo, un sacerdote debe ser de la tribu de Leví. Pero en el nuevo pacto que vino con Yahawashi, el Padre declaró que todas las 12 tribus de Israel, todos los elegidos de las 12 tribus de Israel iban a ser un pueblo de sacerdotes y reyes. Y Yahawashi fue el principio de nuestro sacerdocio espiritual. All right. So, regresando a Juan 14. Alright, so ¿en qué versión estábamos? En esta. Juan 14, 4. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Le dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Yahawashi. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. So Felipe dijo: Señor, si nos muestras al Padre, eso es suficiente. Ellos querían ver al Padre. ¿Cómo no? Yo quisiera ver al Padre. Yo le haría la misma pregunta a Yahawashi. Pero no se daban cuenta de que Yahawashi estaba tratando de enseñarles que al verlo a Él han visto al Padre. Porque Él es la imagen del Padre. Ok, verso 9. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Y esta es la meta con nosotros, hermanos y hermanas. Esta es nuestra meta, de que el Padre y el Hijo estén en nosotros y que nosotros estemos en Él. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Siendo discípulos de Yahushua, estudiantes, dispuestos a aprender. Dice, verso 10, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Tú no tienes que inventarte nada. Tú no tienes que improvisar algo. Sería pecado si lo hicieras. Sería incorrecto que tú tuvieras que inventarte o improvisar algo. No tenemos que salirnos afuera de esta palabra. El mensaje ya está escrito. Y solo somos mensajeros. No estamos aquí para reinventar algo. All right? Pero eso es algo que muchos falsos profetas hacen para agarrar seguidores, para agradar a la gente. Se inventan cosas maravillosas, cuentos, hálagos, para atraer a la gente. Pero aquí solo estamos queriendo atraer a los que verdaderamente escuchan la voz de Yahushua y lo siguen, los que quieren la verdad. Continuamos, dice, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, Él que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas, ¿verdad? Esa es otra cosa. Si la gente no nos quiere, no les gusta nuestro estilo, cómo nos miramos, el color de nuestra piel, el acento en nuestro hablar. Si a la gente no le caemos bien, tengamos la actitud que tuvo Yahushua. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. ¿No quieres creerme a mí porque no te agrado? Cree la palabra que viene de Yahweh Bashem Yahushua. Cree el ministerio. Verso 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y nosotros queremos llegar a ese nivel, más y más. Queremos hacer las obras de Yahushua. Y para lograr eso, debemos ser sus discípulos, debemos ser sus estudiantes y estar dispuestos a caminar el camino que Él caminó. Verso 13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahushai, Bahashem HaKodash. Esa ha sido la lección. Dishipuli Yahushai. Somos estudiantes aquí. Siempre listos para aprender lo que el Espíritu nos está diciendo. A la próxima. Shalom.